Perdónale, de qué curso hablaste recién? Que no escuché. Justo me mandaron un mensaje por eso. Sí, lo que comenté recién es que se va a estar dictando la segunda edición de la Escuela de Dermoconsejeras. Se va a estar dando el nivel 1 para quien no tuvo oportunidad de realizarlo el año pasado, y vamos a estar dando un nivel 2 para que sigan y continúen la formación quienes la iniciaron el año anterior. Así que ya próximamente también, les decía, va a haber publicada mayor información al respecto. Ya hay algo en la web y en las redes. Eso es lo que comenté recién. Bien, si les parece, doctor, ¿estamos en condiciones? ¿Yo sí? Perfecto. Vamos a ir iniciando para todos los que ingresaron en horario. Así que bueno, les voy a dar nuevamente la bienvenida en nombre de la Cámara de Farmacias. Buenas noches o buenas tardes. Les comento que bueno, esta es la segunda videoconferencia que estamos realizando en el medio de esta adaptación que nos tocó atravesar en este último tiempo. Así que bueno, siempre contentos de poder encontrarnos en este nuevo espacio. Queremos agradecerles, bueno, al laboratorio Pfizer que nos facilitó el acceso al doctor, que bien sabemos está muy solicitado y atareado en estos últimos días. Lo hemos visto dando notas a un montón de medios y no queríamos perder la oportunidad de contar de nuevo con él disertando acá para nosotros en la Cámara, así que le agradecemos a Sebastián y al laboratorio Pfizer que bueno, nos permitieron esta posibilidad, y también le agradecemos al doctor su tiempo y su lugar en la agenda, porque bueno, bien sabemos que todo el equipo de salud está muy afectado en esta época de pandemia, y bueno, están poniendo todos sus esfuerzos para brindar los servicios y para desarrollar esta profesión que han elegido y que llevan con tanto cariño. Así que muchas gracias, doctor, un placer volver a verlo, volver a tenerlo acá. La idea de la charla de hoy es hablar sobre inmunización en nuestro país, en este año tan particular atravesado por la pandemia. ¿Quién mejor que el doctor como palabra autorizada para poder sacarnos todas las dudas? Así que vamos a dejar que el doctor primero haga toda su disertación. Como les dije, a quienes ya los han escuchado, van dejando sus preguntas y sus dudas en el chat, y al finalizar la disertación del doctor, les vamos a ir acercando las consultas al doctor para que pueda responderlas. Así que bienvenido doctor, un placer, de nuevo se lo repito, un placer tenerlos a todos acá. Los dejamos a todos en manos del doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, y a la Cámara. Es un placer estar acá con ustedes por esta metodología moderna y también producida por la pandemia. También recién acabo de venir de reunirme con el comité asesor y el ministro de Salud. Por suerte, Córdoba todavía está bien, así que supongo que va a haber pronto nuevos anuncios en los próximos días. Eso, digamos, como un aviso. También es muy importante la inmunización o vacunación en esta época de pandemia, porque uno de los problemas que se va a anunciar y que está relacionado, entre otras cosas, a la vacunación, es que la gente deja o no asiste a vacunarse, ya sea los pediatras o los adultos, como tampoco por ahí asiste a los centros de salud para el cuidado de la patología prevalente que no sea COVID. Parir es un desafío muy grande, ya que tenemos este proceso nuevo y muchos de esos recursos que uno habitualmente los pasa para inmunizaciones han pasado a el tratamiento y el manejo de este nuevo virus que provocó la pandemia. Pero eso no quiere decir que nosotros dejemos de lado o no tengamos en cuenta todos los otros procesos de salud y prevención, entre los que están las vacunas. Lo importante es que tenemos que entender que la vacunación es un componente esencial de la salud, y mucho de esto se hace, cuáles son las cosas que son esenciales en el momento de pandemia, y claramente la inmunización de la gente es una
materia esencial. Debemos mantener la vacunación correspondiente al calendario nacional según las enfermedades de base, pero también según sobre la edad. Y debemos evaluar epidemiológicamente, y eso nos toca a los cuidadores de la salud, qué enfermedades prevenibles tenemos. Nosotros empalmamos de una epidemia fuerte este año de dengue a la cuarentena y el inicio de los casos de COVID, y probablemente no descansemos porque junio, julio y agosto, nuestro querido invierno, se vienen las infecciones respiratorias estacionales. Es decir que es muy importante que podamos trabajar desde todos los aspectos para que la gente siga su trayecto de salud correcto y no en mala situación. Siempre me gusta poner esto, sobre todo para la gente que es antivacuna. Yo sé que acá en el grupo es al revés, pero por ahí sirve como argumento. Uno de los logros más importantes de la salud pública en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, son las inmunizaciones, y va aparejado con la seguridad vial, el control de ciertas enfermedades infecciosas, comidas seguras y saludables, madres e hijos saludables debido al cuidado perinatal, la planificación familiar, la reducción del tabaco, la fluoración del agua para prevenir las caries y la muerte de enfermedades no contagiosas como el accidente cerebrovascular y cardiovascular, de nuevo, que hay que tener cuidado de no dejarlas de lado en estos momentos. Cuando yo digo no dejarlas de lado, me refiero a los pacientes y a los cuidadores y a los hospitales o instituciones de la salud. El paciente por ahí se aguanta un proceso médico por miedo a tener COVID y termina siendo peor el miedo a no concurrir a una institución de salud, y eso es una de las cosas que más se va a insistir en estos días que vienen, sobre todo en Córdoba. Las amenazas globales para el 2019, la Organización Mundial de la Salud, en el 2021, en el siglo XXI, de las 10 primeras, era importante porque había varias relacionadas con infección. La tercera era la amenaza de una pandemia. La Organización Mundial de la Salud había previsto o supuesto una pandemia por gripe, y en realidad no fue gripe, sino un virus que produce cuadros respiratorios y puede ser grave y transmisible, como el coronavirus nuevo. También sigue siendo una amenaza importante la renuencia a la vacunación, y esto puede llegar a ser un problema si se descubre la vacuna de coronavirus. Y muy interesante, dengue número 9 y VIH número 10. Como dije antes, el dengue en nuestra población ha sido un problema, y el punto más importante, que lo peligroso del dengue es cuando uno se reinfecta con un serotipo distinto, porque eso puede predisponer a tener dengue severo y dengue hemorrágico. Las vacunas no duran toda la vida, y es mala noticia si uno tiene en cuenta que se quiere vacunar muy poco, pero en realidad no es mala noticia, sino que está relacionado con la longevidad o la duración de las personas comparado con otras épocas. La gente vive más tiempo, por ende nos tenemos que vacunar a lo largo de todas nuestras vidas. Antes uno tenía, en otras épocas, tenía una sobrevida alrededor de los 40 o 50 años, y la mayoría de las vacunas más o menos a esta edad llegaban, pero ahora, como se pasa 70, 80 y a veces 90, uno debe mantener las inmunizaciones adecuadas para la edad al día. Este es un gráfico relacionado a la diapositiva anterior que muestra qué vacunas duran. Y una de las vacunas importantes, la antitetánica y la diftérica, en general tiene muy buena duración si uno ha cumplido el esquema en el calendario nuestro de 3 iniciales y cada 10 años, por un par de décadas. Ese esquema habitualmente
dura bastante, pero todavía se recomienda vacunación rutinaria hasta entrado en edad. Sí es importante decir que una de las bacterias que es clave en esta época, pertussis, que produce bronquiolitis o bronquitis, tos crónica, está en la triple bacteriana junto con tétano y difteria, y esa inmunidad no dura mucho tiempo, entonces se recomienda más seguido. El ejemplo clásico es la mujer embarazada. Rubiola y sarampión tiene alto nivel de duración de la inmunidad, pero siempre va a la triple viral, que es con paperas, en este cuadro se dice MAMS, y esa vacuna no tiene tanta duración, alrededor de 30 años, por lo tanto uno puede ver, y en lo que nosotros vemos en el día a día, que hay gente que se ha vacunado 1 o 2 dosis con la triple viral, y a los 27, a los 30 o 35 años puede tener una parotiditis o paperas. Entonces, por ahí, al que no tenga el calendario completo, hace falta reforzarla. La vacuna de HPV dura mucho, es decir, si yo hago los 2 o los 3 dosis, dependiendo de la edad, si tengo menos de 15 años, necesito 2 dosis de vacunas, si tengo más de 15 años, necesito 3 dosis, y eso hasta ahora 30 años, y no se sabe de más porque la vacuna es relativamente nueva, pero como uno puede ver, casi el 100% de la gente tiene inmunidad de vacunada de joven. ¿Por qué es importante saber qué son los virus? Porque mayoría de las vacunas, no todas, son para protegernos. Como el coronavirus, aunque no tengamos vacunas, son las partículas infecciosas más pequeñas con diámetro de 1860 a 600 nanómetros, menos de 200 nanómetros uno lo puede ver en el microscopio de luz como ve las bacterias, por eso los virus no se ven con el microscopio común, y pueden ser DNA o RNA, necesitan al ser humano en este caso, pero puede ser un animal para replicación, porque usan la maquinaria, parte de la maquinaria de las células nuestras para reproducirse, y algunos virus que infectan bacterias se llaman bacteriófagos, y eso eventualmente puede llegar a ser bueno para el tratamiento, porque hay ciertos tratamientos modernos que usan bacteriófagos para ciertas infecciones, para tratarlas. ¿Por qué es importante los virus RNA? Porque probablemente sean los virus que nos van a comandar la vida de ahora en más, como ha pasado con los virus, por ejemplo, que producen ortomixovirus, que el virus de la gripe, el coronavirus, rotavirus, picornavirus, y ahí está el rinovirus. Es decir, la mayoría de los virus complejos que nos fastidian el día a día son los virus RNA. Y son complejos porque no todos tienen tratamiento y muchos no tienen vacunas. Y producen epidemias, a veces epidemias por un huésped intermediario como un mosquito, o epidemias de murciélagos o de algún otro animal como decimos nosotros, zoonosis. Las infecciones respiratorias en esta época son las más importantes. Cuando uno habla de infecciones respiratorias, puede hablar de infecciones respiratorias altas, que es hasta la laringe, y las infecciones respiratorias bajas, neumonía, que incluye la tráquea, el bronquio y el pulmón. Es importante esa diferencia en época de no pandemia, sí, porque la mayoría de las infecciones respiratorias altas son producidas por virus respiratorios de leve a moderada peligrosidad. En cambio, las infecciones respiratorias bajas son más severas, aunque eso puede cambiar de paradigma en tiempos de pandemia. Esto lo pongo, pero yo creo que ya con todo lo que hemos oído del coronavirus, la mayoría de la gente lo maneja, además de la parte de clima, de humedad. Es importante saber que el tamaño de las gotitas de saliva al hablar, al toser o al estornudar va a decir
cuán infeccioso no va a ser una persona, así como también el contacto indirecto, fomites, por ejemplo, los picaportes, y el contacto cercano con otra persona y aglomeración, ya sea en el trabajo, en el hospital, en el colegio o por algún evento social. Habiendo dicho eso, es muy importante, apuntando a la epidemia del coronavirus, que hay ciertos momentos que las personas que tienen el virus se consideran supertransmisores o superdiseminadores. ¿Qué quiere decir? Que una persona contagia a mucha gente y eso produce pequeños brotes. Y para evitar eso, lo mejor es que todas las personas que tienen alguna interacción mantengan la distancia social, no haya aglomeración de gente y todos estén usando barbijos. Y si nosotros podemos lograr eso en el día a día, hasta que pase este proceso, probablemente podamos llegar a mejor normalidad en el día a día y no estar encerrados para siempre. Hablando del virus de coronavirus, esta es la historia del nombramiento. Hay varios coronavirus. Los coronavirus son virus que producen resfrío común. Se los conoce desde 1960. El virus más común que produce resfrío común es el rinovirus. Pero hay ciertos coronavirus que producen resfrío común y hay otro grupo de coronavirus en el que estamos que produce enfermedades respiratorias bajas, como neumonía, más graves. El primero que se descubrió, el SARS coronavirus, que ahora se llama 1, también en el mismo lugar donde se originó el 2, COVID-2, en China, pero se controló, solamente hubo 8.000 casos, no era tan contagioso, mucho menos contagioso que la actual, y se autocontroló. Más o menos 9 o 10 años después apareció un virus similar, el coronavirus 1 era también originario en murciélagos. El 2, que se llama MERS, porque es el síndrome respiratorio del Oriente Medio, sus iniciales son en inglés, apareció en 2012 y produjo también un cuadro respiratorio bajo más grave, pero por la misma situación que el anterior, no era tan peligroso, no era tan contagioso, aunque tenía más mortalidad. Y por último, ya viniendo el 2019, el coronavirus COVID-19 o SARS coronavirus 2, COVID-19 es el nombre de la enfermedad y el SARS es el nombre del virus, que es un virus mucho menos peligroso en cuanto a mortalidad, porque los otros tienen mortalidad entre 15 a 30%, en cambio el COVID tiene mortalidad alrededor del 1 o 2%, y en alguna situación un poco más alta, pero es altamente contagioso. Y eso es lo que nos ha complicado en esta pandemia. ¿Cómo diagnosticamos? La mayoría de los virus respiratorios producen cuadros clínicos similares, por eso es complejo diferenciar un virus de otros. Por eso, idealmente, modernamente, una de las formas es a través de estos paneles sindrómicos de diagnóstico multicomplejos. Hay un panel respiratorio, uno de hemocultivo, uno gastrointestinal y uno encefalitis. Son hechos con biología molecular. Yo los pongo porque es una de las formas de manejar a estos pacientes clínicamente cuando uno está en el hospital. Como ya les había dicho, las infecciones del tracto respiratorio o infecciones respiratorias son muy prevalentes, sobre todo en los niños, pero también en los adultos. Un porcentaje no despreciable termina en hospitalización con algún tipo de mortalidad y un gasto económico. En todos lados. Estos son datos americanos, pero acá pasa lo mismo. Y un poco el miedo que hay con la saturación que producen los sistemas de salud abruptamente el coronavirus con esta infección respiratoria. ¿Cuáles son los virus que tiene el panel respiratorio? Hay 4 coronavirus que tienen nombre de letra. Esos son los coronavirus que afectan, en el dibujo está la vía aérea respiratoria alta, entonces producen cuadros respiratorios tipo
resfrío común, y también tenemos el diagnóstico de rinovirus, 4 cepas de influenza A, 1 de B, 4 de parainfluenza y virus respiratorio sincicial, además de los adenovirus y 3 bacterias, Bordetella pertussis, la misma de la vacuna triple bacteriana, Clamidófila pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. Entonces, con este aparato que se llama FilmArray, uno puede detectar una gran cantidad de patógenos o de organismos que producen infecciones respiratorias altas y en algunas ocasiones bajas. ¿Cuáles son las recomendaciones para vacunar en el contexto de una pandemia? Uno tiene que hacerlo en etapas. La primera etapa al personal de salud y al que tiene más riesgo de tener un evento adverso negativo. El personal de salud, porque vamos a estar expuestos a gente que está tosiendo, que está con fiebre, que está con dolor de garganta, y nos tenemos que proteger, aunque no sea COVID, que no sea gripe o alguna otra enfermedad. Entonces, esos son los primeros que se recomiendan, y por la morbimortalidad a las personas mayores de 65 años. La segunda etapa se incluiría a los niños menores de 2 años y a las mujeres embarazadas, otro sector de la población que tiene factores de riesgo, el chico muy chiquito por la edad, y la mujer embarazada porque tiene defensas más bajas, y la tercera etapa, aquellos que tienen entre 2 y 64, pero tienen otro factor de riesgo. Factores de riesgo más importantes del COVID son diabetes, enfermedad cardiovascular y alguna otra enfermedad como complicada, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y si después de eso todavía tenemos vacunas para gripe o neumonía, uno las podría utilizar en la gente que se quiere proteger, aunque no esté en estos grupos de riesgo. Para ir al grano, la vacuna antigripal es anual. Este año ha sido extraordinario porque la vacuna en abril se vació, digamos, la gente se vacunó muy agresivamente al principio. Córdoba creo que está por recibir 50.000 dosis más de la parte del gobierno nacional o del Estado, y si Dios quiere la vamos a ir seguir aplicando porque todavía no hemos tenido un brote o un inicio de la estación de gripe. No hemos tenido todavía ni siquiera bronquiolitis por respiratorio sincicial, probablemente por efecto de la cuarentena. Ya se sabe que en mayo, que ya está terminando, la cuarentena, el cierre de colegios, el cierre de universidades y el cierre de jardín de infantes, hace que los niños no se enfermen con bronquiolitis y probablemente los adultos tampoco con gripe. Entonces no hay tanta circulación. Este es un dibujo del virus de la influenza A, que tiene un genoma segmentado. ¿Cuáles son las vacunas recomendadas este año para el hemisferio sur? Lo mismo que el año pasado, con algunos toquecitos. Hay 2 vacunas, una trivalente y una cuadrivalente. Como ustedes ya saben, la trivalente es la que está en el calendario. Tiene 2 cepas de influenza A y una de influenza B. Está disponible para la venta la cuadrivalente, aunque todavía no es considerada como plan en calendario nacional. Y la ventaja de la cuadrivalente es que agrega una segunda cepa de influenza B, lo que ayudaría a mejorar casi en un 25% la protección solamente contra la influenza B, porque la influenza A es el mismo tipo de vacuna, la cuadri y trivalente. ¿A quién le damos la vacuna cuadrivalente? Creo que la que hay, es decir, la que se consigue, compran comercialmente, la que ha quedado en la cuadrivalente hasta que nos lleguen los que nos dijeron del ministerio, y esa cuadrivalente se indicaría para la gente que tiene más afectada la defensa, por ejemplo, el trasplante de órganos sólidos, alguna enfermedad grave concomitante, porque probablemente tenga un poquito mejor de respuesta. Pero también se puede usar en otra población. Vacuna antineumocócica, también muy importante en esta época, porque nosotros empalmamos. Lo que pasa habitualmente en la época invernal, viene el respiratorio sincicial, viene la gripe, a veces concomitante, a veces sucesivamente, y después viene la neumonía. Entonces nos tenemos que preparar. Ha pasado, y a lo mejor a nosotros nos pasa, que el COVID toma el lugar de estas infecciones respiratorias de invierno y no vamos a ver tanto. Uno
espera que haya pocas infecciones respiratorias estacionales y muy poco COVID, como está pasando en Córdoba, pero claramente eso es impredecible. La situación de Córdoba es muy buena, pero hay mucho, o no mucho, pero hay interrelación con ciudad y provincia de Buenos Aires. Entonces esos son los focos que uno va a tener que tener cuidado en todo este tiempo. El Streptococcus pneumoniae es la bacteria más común que produce neumonía bacteriana en la mayoría de las personas. Uno adquiere o se pesca la bacteria, sobre todo cuando es chico y no ha estado vacunado. La bacteria se pega en el epitelio nasal, que ahí se dice coloniza, es decir, está como latente sin producir enfermedad, y los chicos pueden tener enfermedad local, otitis, sinusitis, o alguna otra cosa, más raramente enfermedad sistémica, pero sí producen enfermedad en los que están inmunosuprimidos, que a veces lo cuidan, o en los más grandes, por ejemplo, los abuelitos. Y una vez que la persona más proclive a tener enfermedad adquiere la bacteria, durante la noche con microaspiraciones o en algún momento produce neumonía, meningitis o infecciones locales importantes. ¿Por qué es importante decir todo esto? Porque si nosotros vacunamos a los chicos y después los adultos con la vacuna conjugada, uno puede prevenir ese estado de colonización nasal o portador y evitar así indirectamente algunas neumonías, el famoso efecto manada. ¿Quién está indicado? Con un poco parecido a la neumonía, los que tienen menos de 2 años, más de 65, enfermedades autoinmunes, enfermedades pulmonares, renales e hepáticas crónicas, inmunosupresores, a los que están tomando esteroides, los diabéticos, a los que consumen alcohol, y los que tienen más riesgo, y esos deberían sí o sí vacunarse, con las dos, son los que no tienen vaso, o está el vaso mal funcionando, los que fuman, los pacientes HIV, que hayan tenido infección por neumococo grave previamente, que viven en los asilos, grupo clave en esta época, debería estar vacunado el 100%, asilo para neumonía e influenza, no solamente los pacientes, sino los cuidadores de salud. Eso ya está súper demostrado. Si solamente vacunamos en un asilo a los pacientes y los cuidadores de salud no están vacunados, lo pueden contagiar. En cambio, si yo vacuno a las dos poblaciones simultáneamente, disminuyo notablemente las infecciones respiratorias. A los que tienen cáncer, a los que están desnutridos, los trasplantados y a los que tienen pérdida de líquido cefalorraquídeo. También, que no sale en esta lista, es muy importante porque cada vez se ve más a los que tienen el implante coclear. El implante coclear por sordera es uno de los factores más altos para tener meningitis por neumonía neumocócica. Entonces eso también es uno de los que va al calendario. Estos son datos de nuestro hospital y uno puede ver del lado derecho las manifestaciones pulmonares, que eso no es tan importante, pero el izquierdo, las causas de neumonía internadas en el hospital. Número 1, gripe. Después viene el neumococo, Klebsiella pseudomonas y otras bacterias. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía, o muy importante como causal principal de infecciones respiratorias serias, neumonías que necesitan internación, son los virus respiratorios, influenza, coronavirus, metaneumovirus, etcétera, etcétera. El esquema de vacunación en Argentina es para los factores de riesgo, pero ajustado a la pandemia, primero los cuidadores de salud, después los adultos mayores, los niños y los que tienen enfermedades crónicas, como ya les había dicho. Y parecido a lo de la gripe. El esquema de vacunación en personas mayores de 65 años, siempre teniendo en cuenta que es naïf, primero se da el neumo conjugada 13 valente, porque es mejor inmunitariamente, y si no tiene ninguna enfermedad de base, se hace la 23 valente polisacárida al año. Si el paciente, además de tener más de 65 años, es diabético, tiene EPOC,
o tiene algún trasplante o algo por el estilo, no se espera un año para darle la Neumo 23, después la Presevalente, sino se espera 2 meses. O, en otra forma de ponerlo, 8 semanas, que es lo que hacemos en algunos pacientes de alto riesgo. Si el paciente ya ha recibido en otra época la polisacárida 23 valente, ya pasó más de un año, se le puede dar la 13 valente conjugada. Y el segundo refuerzo de Neumo 23, 5 años del primero. Habiendo cumplido ese tipo de esquema, uno podría decir con 2 polisacáridas 23 valente y una conjugada, para Argentina se ha completado el esquema de vacunación. ¿Qué otras vacunas tenemos en pacientes adultos? Va a depender de la edad. Todo calendario nacional, hepatitis B, aunque no sea importante en esta época, es una enfermedad muy prevalente de transmisión sexual. Todo el mundo lo debería tener, ni hablar la gente trabajadora de la salud. La triple bacteriana, muy importante, la mujer embarazada, al igual que la gripe, y a los trabajadores de la salud. ¿Por qué? Sobre todo por el componente pertussis, como ya les había dicho. Si uno se vacunó siempre con la doble bacteriana, difteria y tétanos, está protegido, pero la pertussis no, es una vacuna relativamente nueva, entonces la debemos usar porque es una de las causas de tos crónico o bronquitis o bronquiolitis. La doble bacteriana, ya le he dicho, cada 10 años refuerzo. Triple viral, ni hablar, porque hemos tenido por reinicio o rebrote de sarampión, algunos casos de papera y menos rubiola. Entonces tenemos que confirmar que el esquema sea correcto. Fiebre amarilla solamente para los viajeros no sería el caso de ahora, y fiebre amarilla hay unos pequeños, fiebre hemorrágica argentina, hay unos pequeños brotes en algunos lugares endémicos que la vacuna está indicada. Eso es bien loco regional de un sector. La vacuna, como ya les he dicho, triple bacteriana, TDAP, que es tétano, difteria y pertussis acelular, o doble bacteriana, está indicada una dosis a los 11 o 12 años, a todos los cuidadores de salud, a la persona que no se haya vacunado antes, mujer embarazada en cada embarazo. Es decir, si la mujer se embaraza este año y en 2 años se vuelve embarazada, tiene que recibirla de nuevo. Y en las personas que están en contacto con bebés menos de 12 meses también, porque es lo que puede enfermar a los chicos. Hay 2 vacunas en Argentina, Adacel y Bustric o Bostric, son intercambiables. ¿Cómo prevenimos el sarampión? Hay hubo campaña y tenemos que estar atentos. La primera dosis de la vacuna antisarampionosa o triple viral es a los 12 meses, entre 12 y 15 meses, y se hace un refuerzo a los 5 años, sería la segunda dosis, y uno tiene que constatar que haya habido por lo menos 2 dosis. Si no ha habido, tiene que hacer un refuerzo en algún momento de la vida. Si uno ha nacido antes de 1965, no necesita la vacuna porque probablemente es infectado antes de tener la vacuna disponible. No nos olvidemos que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, y por ahí, para graficar, uno sabe que el RO de este virus nuevo, coronavirus, es 2,5, es decir, una persona exponencialmente contagia 2,5, el del sarampión es 18. Hoy en día en la Tierra es el microorganismo más contagioso. También para mostrar en este cuadro un poco complejo que no solamente produce enfermedad seria como neumonía o encefalitis, el sarampión, sino que concomitantemente desaparece la inmunización o las defensas en el organismo a otras vacunas. Es decir, 2 cosas por las que uno tiene que estar bien inmunizado para el sarampión. Estos son algunos de los casos reportados en el mundo. No somos un país incendiado, creo yo, porque hay buena cantidad de vacunas, de gente vacunada, pero tenemos varios países cercanos, sobre todo Brasil y Venezuela,
con contagios y más casos que nosotros. Para ir terminando, el coronavirus es uno de estos virus respiratorios que nos ha infectado, tiene forma de una corona, entonces por eso el nombre. El coronavirus COVID-19 es un beta coronavirus. Hay para infección en humanos 4 AKU1, NL63, OC43 y 22.9E, que producen enfermedades leves a moderadas, infecciones respiratorias altas en general, y después, como ya les había dicho, el SARS, MERS, el SARS-CoV-2, que producen enfermedades respiratorias graves. Los síntomas más comunes: fiebre, tos, fatiga, como cualquier cuadro gripal, a veces dolor de cabeza, puede haber diarrea, muy importante, puede faltar el gusto o el olfato, y a veces, como nuevos síntomas, dificultad para hablar o caminar. Los síntomas respiratorios: moquillo o rinorrea, estornudo, dolor de garganta. La neumonía, clásicamente con virus esmerilado, a diferencia de la neumonía bacteriana, puede producir distrés respiratorio del adulto, que es lo más grave, tos con sangre y falta de aire. Esta es una radiografía de un paciente que tuvo COVID, y uno puede ver que hay como unos parchecitos, y alrededor de esas manchas blancas nota como un vidrio esmerilado, y el vidrio esmerilado es eso que uno usa en los baños, son esos vidrios no transparentes. Y esa imagen en la que es alta sugerencia, habitualmente una neumonía bacteriana sería una mancha blanca en el pulmón. ¿Cómo diferenciamos resfrío común, gripe y COVID-19? Clínicamente es muy simple. Hasta que se demuestre lo contrario, todos son COVID. ¿Por qué? Porque no hay forma de diferenciarlo, y si yo asumo que el dolor de garganta, el moquillo que tengo, no es COVID, me contagio. ¿Qué pasó eso en el último cuadro que tuvo Córdoba, asociado a la parte externa del mercado norte? Hubo mucha gente con síntomas mínimos que no pensaban que tenía COVID. Por lo tanto, en tiempo de pandemia de COVID-19, es imposible diferenciar estas enfermedades en base a los síntomas clínicos, asumir que todos son COVID hasta que se demuestre lo contrario, y nos debemos proteger en todos los encuentros con posibles casos pacientes desde el inicio, y evitar, como a modo de los antiinflamatorios no esteroideos, como en todas las partes respiratorias, si yo tengo que calmar la fiebre o el dolor, usar paracetamol o novalgina. Entonces, nos debemos proteger ante cualquier persona que tenga síntomas respiratorios, aunque no sea grave. Y también tener en cuenta que el virus contagia más antes que los síntomas, empieza a contagiar cuando está por empezar a tener síntomas, antes de manifestarse. Y ese es un momento muy importante, porque uno puede contagiar y no tener síntomas. La infectividad contagia más cercano al inicio de los síntomas, y eventualmente disminuye a partir de los 5 días. Estas características hacen que el coronavirus 2, que produce COVID-19, sea altamente transmisible. Un poquito, chiquitito, Bacilo Calmette-Guerin, la vacuna de tuberculosis. Hay algunos datos epidemiológicos que dicen que a lo mejor la vacuna para tuberculosis, la BCG, protegería a algunas poblaciones contra el coronavirus por una inmunidad indirecta que se llama inmunidad entrenada. Eso es totalmente teórico, pero digo, a lo mejor, y cruzando todos los dedos, a nosotros nos protege un poquito más y no nos incendiamos como otros países del norte. Y para terminar ya, ¿cómo hacemos para salir de esto? Como en Córdoba, que no está todavía, y ojalá que no esté nunca, incendiada, flexibilización o flexibilidad administrada. ¿Qué quiere decir eso? Es una terapia combinada como si fuera el cóctel para los antirretrovirales. ¿Qué tenemos que hacer? Mantener las medidas higiénicas en todo momento, con amistades, con el trabajo, en su casa, desinfectando la superficie de alto toque, higiene de manos entre 5 y 10 veces por día, distanciamiento físico,
2 metros por lo menos, tratar de hacer esto, la mayoría de las reuniones por video, y si uno tiene que comer en el trabajo, que haya placas de acrílico entre persona y persona, y bien ventilados los ambientes, aunque haya frío. Es decir, uno se abriga. Vigilancia a todas las personas que tengan síntomas, y si hay síntomas se hacen en el estudio, y los tapabocas en la comunidad o barbijo en los lugares de trabajo para no transmitir entre personas. Pero lo más importante de todo esto es habituarse a la nueva normalidad, que sería el uso de esto, y hacer un cambio de cultura de seguridad. Tratar de que no solamente yo me tengo que proteger, sino proteger a la otra persona. Para concluir, en época de pandemia, debemos considerar a todos los pacientes febriles, sospechosos de COVID, tener en cuenta otros virus respiratorios si las pruebas de COVID fueron negativas, y mantener las medidas de distanciamiento físico, barbijo, máscaras faciales e higiene de manos. Muchas gracias. Bien, doctor, muchas gracias a usted. Clarísimo, como siempre. Les recordamos a todos los que quieran ir haciendo preguntas que las pueden ir dejando en el chat. Busquen el simbolito de chat en su pantalla y ahí pueden escribir sus consultas. Mientras tanto, doctora, las que fueron dejando, una de ellas es sobre la hipertensión arterial, que consultan si es un factor de riesgo para el COVID. ¿Cuál fue, perdón, Sí, ¿me puede repetir la pregunta? Si la hipertensión arterial es un factor de riesgo para el COVID. Excelente pregunta. Cuando uno evalúa estadísticamente la gente que tiene COVID más serio y solamente como factor pasa la hipertensión arterial, se nota un poquito de factor de riesgo. No es un factor de riesgo terriblemente crítico, pero sí definitivamente tener hipertensión arterial es más riesgo que no tener nada. Bien, perfecto. Y hay una pregunta más que dice, si un paciente que ya tuvo COVID debe colocarse la vacuna antigripal. Sin ninguna duda, porque si tiene mala pata se puede agarrar la gripe. Yo no dejaría de ponerme la vacuna antigripal, porque todavía recién empezamos el invierno, y el invierno, aunque no es a veces duro en Córdoba, es largo. Bien, perfecto, doctor. La próxima pregunta es sobre el sarampión. Sí. Para los que nacimos en 1965, ¿no hace falta colocarse la vacuna? Según lo que usted dijo, están en el límite. Hay dos posibilidades. Lo más fácil es colocarse la vacuna. La otra posibilidad es medir los anticuerpos. Y eso depende de las posibilidades de financiador y de sus medios y sus hospitales. De rutina, lo más fácil es vacunar, porque la vacuna está y se la dan y es gratuita. Pero si uno quiere medir anticuerpos, se puede medir y ver si los tiene, no hace falta vacunarse. Perfecto. Bueno, le voy contando que mezclado con las preguntas hay muy buenos comentarios de agradecimiento y sobre su claridad al hablar, así que eso también es bueno que se lo hagamos saber. Muchas gracias. Lo interesante que resultó la disertación. Otra consulta es sobre el tema del uso de guantes, ya que sabemos que hay varias opiniones al respecto. ¿Qué opina usted? Sí, en general en la comunidad y en el hospital es más complejo, pero termina pasando lo mismo, que la gente que usa guante tiende a lavarse mucho menos las manos. Y eso termina siendo un problema, porque el guante también se contamina. Entonces, la gente termina reemplazando una buena higiene de manos con agua y jabón o alcohol en gel con el guante. Salvo que esté en contacto con alguna sustancia biológica o algo que le vaya a ensuciar la mano, yo creo que guante no hace falta en la comunidad. Es demasiado complejo y no agrega mucho. Sí es muy importante la cantidad de lavado de manos e higiene, porque eso hay muchos datos en esta época.
Si yo me higienizo entre 5 y 10 veces por día y estoy en la comunidad andando y puedo estar en contacto, disminuyo altamente las chances de tener infección respiratoria. Porque la otra cosa que, por ejemplo, en los hospitales, aunque la comunidad no pasa, pero sí en algunos lugares, es decir, hay algunas profesiones que lo van a tener que hacer, es la máscara facial, porque uno tiende a tocar un picaporte o alguna otra cosa y tocarse la nariz, la boca y los ojos. Y uno se da cuenta cuando usa la máscara facial porque le rebota en la máscara. Entonces esas maniobras las tenemos que reaprender y tratar de no utilizar. Bien. Doctor, otra pregunta. ¿Sí? Si una persona tiene fiebre de 38 grados solamente un día, hace la consulta con el médico en su domicilio, el médico le recomienda solo paracetamol, ¿debe ir igual a realizarse la prueba? No, va a depender. Lo que pasa es que, como yo le digo, si uno tiene un pico de fiebre y no pasa nada, hoy va a depender si va a tener que salir o no. Lo más sensato es que si tiene fiebre y se mejora, pase un tiempo, por lo menos 7, 10 días, porque si tuvo el virus para no contagiar, es el tiempo necesario. Si se siente bien, no nos olvidemos que el 80% de la gente que tiene coronavirus lo pasa sin pena ni gloria. Y es un argumento por los anti-cuarentena que dicen nos tenemos que infectar todos. Pero la verdad que uno no puede predecir a quién va a contagiar y no puede predecir cómo abruptamente van a aumentar los casos. Entonces a lo mejor yo soy sano, la peleo y la lucho y le gano, pero hay un montón de gente alrededor mía, inclusive seres queridos, que se pueden tener un virus, una infección más grave. Bien, doctor. Si la persona, por ejemplo, tiene que trabajar, eventualmente se va a tener que hacer el estudio para descartarlo o no. Si la persona está, como está mucha gente ahora en cuarentena, y se mejora sola, lo mejor es quedarse tranquilo. ¿Tenemos, doctor, una proyección de cómo puede seguir esta extensión de cuarentena? Sí, creo que, como ya le he dicho, se está abriendo mucho más, inclusive la parte, ya salen los medios, la parte, digamos, de actividades físicas, no solamente caminatas, sino un poquito más en Córdoba, que no era zona blanca, sino zona roja, Córdoba capital, se va a ir liberando, se van a liberar más actividades no esenciales profesionales, que el COE los va, no quiero meter la pata en numerar, porque no lo sé de memoria, se van a liberar, y en la medida que con el paso de la semana Córdoba no vaya teniendo caso, hoy no tuvo, ayer no tuvo, y no entre de algún otro lugar un nuevo caso, probablemente pronto estaremos liberados. ¿Cuál es el problema? Que puede entrar casos de cualquier lugar. Hoy, hace 2 meses decíamos, si vino de Brasil, no hay que hacer el testeo porque es peligroso, si vino de Estados Unidos, Italia, etcétera, etcétera. Hoy si viene de Cava, si viene de conurbano. Es decir, si viene de Catamarca no pasa nada, pero hay mucha gente que puede traer el virus y producir pequeños brotes. Eso es otra cosa. La idea del COE es hacer control sectorizado en la Córdoba capital, hacer 6 sectores y tratar de no cerrar todo, que es mucho más complejo económicamente, ¿no? Bien. Doctor, hay más preguntas, yo se las voy a ir haciendo, pero por favor usted nos va guiando cómo está con su tiempo. Bueno. Hay una pregunta acerca de si existen datos o registros de transmisión de COVID de madre a hijo. Sí, sí existen. Y es uno de los problemas, por suerte no produce enfermedad grave en ninguno de los dos en la mayoría de la gente. Pero sí, el problema agudo es que hay muchas madres que llegan al parto con 0 control ginecológico, que es muy malo eso, porque si la persona es vulnerable y tiene infección y uno no la trata a la infección, se la transmite el hijo, aunque no sea COVID, hablo en general. Y el segundo problema es que se pueden, si viene con COVID también no puede
transmitir el chico, pero el COVID no ha sido grave. Diría que es más peligroso que tengan gripe, que tengan sífilis o SIDA, porque si la persona, la madre, tiene HIV positivo, no recibe tratamiento, lo contagia altamente, chicos. Si recibe drogas antirretrovirales no se contagia. Entonces, nuestro mensaje hoy en Córdoba es: madres embarazadas, háganse controles médicos. Muy bien, doctor. ¿Podemos una más? ¿Sí? Si un paciente de 75 años se vacunó contra la neumonía una vez, luego se vacunó al año siguiente, ¿cómo sigue su esquema de vacunación? ¿Cuántos años? 75 años, se vacunó una vez, se vacunó al año siguiente nuevamente, ¿cómo sigue el esquema de vacunación? Bueno, 75 años, yo supongo que primero se vacunó contra el Prevenar 13, con la conjugada valente, y al año se puso el Neumo 23. Entonces, de ese año a los 76 tiene que contar 5 años y ponerse el segundo refuerzo de Neumo 23, y ahí ya estaría. Eso sería ese esquema. Bueno, supongo que para quienes van haciendo las preguntas queda claras las respuestas y no van dejando mensajes. Hay otra consulta sobre si es lo mismo colocarse en las manos alcohol en gel que alcohol líquido al 70%. Sí, sí es lo mismo. Desde el punto de vista de control de infección es lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que el alcohol, si yo uso alcohol todo el día el 70, al final del día me quedo sin piel. El alcohol en gel, el gel solamente tiene beneficio de humectarme, si no tengo las manos así. Entonces, en realidad el gel no agrega ninguna cosa desinfectante, solamente agrega humectación a las manos. Y a nosotros en los hospitales nos pasa que si usamos alcohol en gel mucho tiempo, entre medio tenemos que usar alguna crema hidratante, porque todavía seca. No es el alcohol al 70, pero no seca. Clarísimo. Doctor, la próxima pregunta es con respecto a la BCG. Quien pregunta dice: tengo un paciente que para su tipo de cáncer le colocaron 7 dosis el año pasado. ¿Este año se puede colocar la vacuna de gripe y Prevenar 13, ya que el año pasado el oncólogo no lo dejó y este año no puede consultar? Bueno, porque... Sí, hay muchos oncólogos que no les gusta la vacuna. No lo entiendo el argumento, pero definitivamente se puede vacunar y le conviene vacunarse porque el cáncer es un factor de riesgo para tener neumonía y gripe más bravas. Habitualmente el cáncer que se trata con la BCG localmente, adentro es el cáncer de vejiga, el estadio local, porque la infusión de BCG dentro de la vejiga produce una reacción que mata las células cancerígenas. Pero sí, contestando la pregunta, sí me vacunaría. Bien. Y una última, así lo podemos dejar libre, que descanse. Dice si hay una ventana entre la infección COVID y el hisopado positivo. Si hay una ventana entre la infección COVID y el hisopado positivo. Bueno, tiene varias, sí, puede haber una ventana, digamos, depende de los síntomas. Si el paciente o la persona hace 3 o 4 días que tiene síntomas respiratorios, las chances de que sea positivo son muy altas. Pero si la persona, el opuesto, yo hoy estoy con una persona que tengo COVID y me contagio hoy, probablemente las primeras 72 horas mi estudio pueda ser negativo. Entonces eso se hace con los trabajadores de la salud. Si el trabajador de la salud se testea muy pegadito a la persona que tuvo, se repite el test 3 días después. Y después, con el paso del tiempo, si una persona ha estado en contacto y ha pasado más de 7 días, puede dar también negativo. Entonces ahí viene el juego con la serología, que el ministerio le dice los test rápidos. Los test rápidos miden inmunoglobulina G y inmunoglobulina M, que esos se empiezan a positivizar a partir del día de 8. Entonces,
nosotros vamos, digamos, jugando con esos tiempos. Si yo tengo fiebre, como le digo, hace 3 o 4 días, la PCR es muy buena. Tiene altas chances de ser positiva. Si la sospecha es muy alta, nosotros repetimos 2 test en los pacientes que están hospitalizados, 2 veces. Perfecto. Muy bien, doctor. Bueno, la verdad es que le sigo insistiendo que mezclado con las preguntas hay muy buenos comentarios sobre la recepción de su charla, así que le agradecemos, queremos dejarlos libres, sabemos que tiene días muy largos y que tiene que descansar, así que le agradecemos a usted, al laboratorio y bueno, de parte de la Cámara también a todos los participantes que se sumaron por el Zoom y a seguirnos en vivo por el Facebook de la Cámara. Muchísimas gracias a todos, que tengan buenas noches, que descansen. Gracias y a nos veremos usted. en el próximo encuentro. Un aplauso, hacemos un aplauso para el doctor. Gracias. Muchas Hasta gracias, luego. doctor, muy amable. Chao, chao. Muchas gracias, un placer. Gracias. Chao, chao.